Bueno, y lo prometido, estamos con Alberto Vergara, un politólogo muy conocido en el Perú, por supuesto, columnista en La República también, profesor universitario, y acaba de publicar con Adrián Lerner, y yo me equivoqué el otro día, dije que lo habías publicado con Rodrigo Barnechea, qué vergüenza, Perú Global, explicar el Perú con el mundo. Y muy bien, vamos a ver de qué se trata esto, qué cosa es Perú Global. ¿Qué tal, Rosa María? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, el libro que es con Adrián, que es un gran historiador, es profesor en Cambridge, es peruano global. Teníamos este proyecto digamos, en historia, en los últimos, aunque yo no soy historiador, ando a veces de chismoso ahí, en esa disciplina, hay esta forma de encarar la historia que es de las últimas décadas, la historia global, ¿no? Y entonces con Adrián pensábamos, estaría bueno hacer un libro de ese tipo y que parta de la premisa, en realidad, que es el libro, que es que tú en realidad solamente puedes comprender bien el Perú si observas, analizas la relación activa entre el Perú y el mundo, en la bidireccionalidad del Perú y el mundo, porque siempre hemos tenido el sesgo de verlo como la historia nacional, que tiene su importancia, sin duda, pero si te quedas contando una historia nacional del Perú, nada más, se te está quedando por fuera mucho, ¿no? Nuestra educación escolar divide el mundo en historia universal, historia del Perú. Ahora se llama otra cosa, personal, social, qué sé yo, pero se llamaba cuando éramos chicos historia del Perú, historia universal. Claro. Yo tengo una hermana que estudió historia y la pregunta más común que le hacían, ¿y qué estudias? ¿Historia del Perú o historia universal? Claro. Entonces ella le daba ataque de risa, entonces decía, estudio historia, ¿ok? Y yo te recordaba antes de la entrevista una frase que me dijo a mí hace muchos años José Agustín de la Puente, un gran historiador. El Perú tiene un sitio en la historia mundial. Y una frase que se quedó grabada en mí. Porque efectivamente los procesos del Perú, todos, parten de otro proceso. Sí. ¿Okay? Ustedes arrancan en la introducción hablando de, bueno, llega Pizarro y se encuentra con un inca, con Atahualpa, que es el heredero en disputa porque su padre había muerto. Y es muy probable que su padre haya muerto, Huayna Cápac, de viruela. Y la viruela llegó a América y avanzó más rápido que los conquistadores. Entonces, tú no te explicas toda la conquista española sin las enfermedades que traen los españoles y que arrasan en el continente. Sí. Sí, y no solo eso, sino que un potencial heredero al trono también ha muerto, al parecer, de lo mismo, lo cual agrava la posibilidad de una guerra civil como la que hubo. Pero además podrías decir antes, incluso en el primer viaje en el cual llega Pizarro llega ya con esclavos africanos, ¿no? Es decir, todo ese momento inicial ya está atravesado de dimensiones transoceánicas, internacionales, ¿no? Y de hecho una cosa que el libro también trata de decir es que muy claramente no solo es la influencia de lo global sobre nosotros, sino también es ver cómo en una serie de dimensiones el Perú ha tenido un papel, ¿no? El libro está organizado en 4 dimensiones, ¿no? Procesos políticos, procesos económicos, procesos socioculturales y ciertos personajes, ¿no? Y entonces tú ves cómo en algunos casos, pues sí, lo foráneo tiene una influencia sobre lo peruano más decidida, aunque siempre lo adaptas, lo negocias, en fin. Y en otros momentos hay cosas muy claras en las cuales lo peruano tiene una influencia fuera y considerable. Y comentábamos que, bueno, no lo sabían cuando escribieron este primer volumen de 2, el Papa es peruano. Claro, ¿no? El libro, apenas unos días después que salió el libro, claro, aparece un Papa hablando de la diócesis de Chiclayo, claro. Está más global ya imposible, ¿no? Y nosotros los peruanos tenemos la tendencia a creer que somos una provincia muy chiquita y muy alejada del mundo, ¿no? Sí, en algunos casos sí, ¿no? Y me parece un error total, ¿no? Además, honestamente, para no ser chauvinistas, no solo para el Perú, en realidad, los espacios que han sobrevivido sin contacto alguno a la globalización, no a la globalización de la que hablamos de los últimos 30 años, ¿no? Sino a la globalización en el sentido de que finalmente
la humanidad es una especie... Pero los sudamericanos en general tenemos esta modestia, ¿no? O sea, en Uruguay te dicen, nosotros somos un país tan chiquitito. El paisito. Y somos un paisito. Los chilenos estamos en el extremo del mundo. El Papa Francisco decía, hoy mis colegas se han ido al fin del mundo a buscar un... Entonces tenemos la idea de que estamos en el extremo sur, un poco aislados y alejados del mundo. Y acá todo llega tarde, ¿no es cierto? Las películas llegan 4 años después. Yo cuando las chicas dicen, las películas llegan 4 años después. Y no, el libro trata de decir, no, somos parte de corrientes muy grandes y a su vez influimos en corrientes muy grandes. Sí, porque el libro lo que intenta hacer, e insisto, esto está dentro de una movida más grande que es la historia global, es presentar una historia cosmopolita. Exactamente. Y que es distinto de una historia europeísta, ¿no? Porque lo que tú dices en realidad está relacionado a que muchas veces hemos contado una historia en la cual los procesos europeos, digamos, casi como que de manera implícita está que los procesos europeos nos llegan a nosotros y nosotros algún día los alcanzaremos a ellos, ¿no? Y en realidad te das cuenta que no, o sea, en muchas cosas tenemos influencias del sur-sur, ¿no? Quiero decir, del sur global. Entonces es eso, es realmente contar una historia mucho más inclusiva, si quieres, cosmopolita, y no necesariamente una europeísta en la que simplemente somos receptores pasivos de influencias foráneas, ¿no? Pero sí es verdad que América Latina, digamos, tiene influencias que barren, ¿no es cierto? No sé, los 70s, puros gobiernos militares, ¿no? Consenso de Washington, vamos a privatizar, todos privatizamos. ¿En qué momento estamos ahora? Trump, ¿no? Bukele, dictaduras a la clásica como la de Nicaragua, Maduro, Venezuela. ¿En qué momento estamos de esta influencia global que cae sobre nosotros y que nosotros disparamos para el mundo? Me da la impresión que estamos en el momento más interesante, visto desde digamos, de las ciencias sociales, de los que nos gusta observar estas cosas, estamos en el momento más interesante porque justamente no sabes aún. Yo creo que es un momento como muy dúctil, muy plástico, en el cual los actores se están moviendo rápidamente para ver qué hacen de este movimiento, ¿no? No es fácil decir, digamos, ese tipo de diagnóstico que generalmente se hace mucho tiempo después, ¿no? Claro. En cambio, ahora... o sea, ¿tú dirías que hay un movimiento conservador en el mundo que está prevaleciendo sobre cualquier idea progresista? Hay un movimiento conservador, sí, pero creo que tiene manifestaciones muy distintas en distintos sitios, ¿no? No me parece que sea... Es decir, está presente eso. Sí, y creo que hay una serie, me parece evidente que, por ejemplo, el movimiento conservador o incluso reaccionario... o sea, Vox, López Aliaga se reúnen en Lima, López Aliaga se va a ver a Trump, que es su amigo, ¿no? Sí, eso existe, ¿no? De hecho, en el segundo tomo hay un capítulo sobre eso, la nueva derecha global. Pero me parece que está lejos de ser hegemónico, digamos. Exactamente. ¿No? Creo que sí, por ejemplo, hay una cosa que sí es transversal, que pareciera ser que es una corriente política que ha comprendido mucho mejor las redes sociales que los otros, por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos, me acuerdo, con un colega una investigación sobre comparando las políticas de Bukele en otros países, sobre todo Honduras y Ecuador, que son los más como inspirados, y cuando veíamos lo de qué es lo que hace que en América Latina, cuál es el mejor predictor de que alguien sea un Bukele lover, ¿no? ¿Ya? Y no era inseguridad, no era posición ideológica, era cuántas horas pasas en las redes sociales. Ese es tu mejor predictor que vas a hacer ¿no? Entonces, sí creo que hay una cosa de manejo de las redes que también, nuevamente, está relacionado con la cosa completamente global, ¿no? Que es nuevecito, además, no tiene más de 10 años el fenómeno. Sí, claro. Sí. Claro. Y además, yo creo que mientras el político es más conservador y más viejo, más adicción le genera Twitter. Sobre todo de madrugada, ¿no? Sí. Y más le repele al político ponderado, que no tiene pues la piel de chancho para soportar insultos y qué sé yo. Claro, ese es el tipo de político que dice, uy, no. Aquí o sea, no. ex es el reino de los mequetrefes, para utilizar la frase que han de Rodrigo. De Rodrigo. Que es una sí. buena categoría. El otro día estuvo conmigo en el programa. Es una buena categoría cuando tú tienes un país tan desinstitucionalizado. Mira, ayer hemos tenido todo este debate de Hernando de Soto renunciando a este partido Progresemos. Y quedó claro pues, que había una transacción y que, bueno, las partes no llegaron a un acuerdo, ¿no? Eso quedó. Y eso es la política hoy. Sí. Y el problema es que
Claro, es una política en la cual... Mequetrefe siempre ha habido, ¿no? Que es lo que dice Rodrigo en su columna, ¿no? Claro. Lo que nunca ha habido es que tengan este papel protagónico, hegemónico, ¿no? Claro, el mequetrefe era en inglés lo que se llama el wannabe. O sea, Sí. yo quiero estar, pues, pero es que no tiene pues las habilidades, Claro. ¿no? Pero yo quiero estar, entonces me sacrifico, ¿ah? ¿Cómo? No tengo nada que perder. Ya, el problema es que ese sí es hegemónico hoy en el Perú, Sí, en claro. el gobierno, además. Ahora, al mismo tiempo, por ejemplo, yo pensaba, muchos de estos mequetrefes, para seguir con el pensamiento guía Barnechea, en realidad son personajes clásicos también, ¿ah? Sí. O sea, si tú lees González Prada del siglo XIX, todo lo que más detesta es ese mequetrefe. Dice en algún momento, ¿no? Habla de los políticos peruanos como un, ¿cómo es que dice? Estos de ambiciones napoleónicas y medios liliputienses, creo que dice en algún momento, ¿no? Entonces, sí, es ese oportunista, pero es el oportunista de baja... De bajo rango, bajo- claro, es el oportunista que no tiene talento, o sea, no ha sido bendecido con nada, entonces no tiene nada que perder. Claro, tal Pero cual. es un gran sobón, Sí, porque claro. en la sobonería, y la sobonería tenemos acá desde la colonia, y yo me imagino que desde el Imperio Incaico también, Sí. o sea, sobones acá brotan. Entonces, Sí. la capacidad de adular al poder es lo que les da poder. Y en algunos casos yo creo que hemos visto personajes, ministros en este gobierno de ese tipo, que además tienen esta cosa de tener aires, posturas como de patrón, ¿no? Pero se les nota que tienen un alma de sirviente, Claro. ¿no? De realmente han, pero bueno, sí, es Ahí está, una bueno, ahí está la desgracia. sociología para que explique el fenómeno, ¿no? Sí. No, acá política. Y bueno, en todo este contexto nos vamos a unas elecciones. Unas elecciones, como te digo, que donde estamos viendo estos fenómenos donde los candidatos más populares no pueden postular. Ujú. ¿Ya? Se está persiguiendo. Ayer había un señor que ha planteado un juicio a quien publique la popularidad de Vizcarra. De verdad, un juicio para que les quiten la licencia, para que no se sepa. Es una cosa de locos tener un candidato que era evidente, yo tenía la información de que iba primero y por lejos en las encuestas y que con una buena campaña podría obtener mayoría en las cámaras, que no puede postular, está prohibido postular, como hay en la torre, digamos, ¿no? Y frente a eso, un proceso electoral con 43 partidos, donde tenemos varias franquicias, pues que están a la venta, ¿no? No llegan a Donde transacciones. también se han dejado fuera varios partidos, ¿no? A la hora de las inscripciones. Porque no llegaron. Ok. Y Antauro, que lo han sacado por un tema que se ha resuelto por lo menos con debido proceso en la Corte Suprema. ¿Ok? Castillo puede postular al Senado, siempre y cuando no lo condenen, y creo que por todas las locuras que estamos viendo en el juicio, están tratando de dilatar el juicio todo lo que se pueda para que sea candidato. ¿No? En ese contexto, ¿qué esperas de las próximas elecciones? Nada. Bueno, lo que pasa es que como todo es tan precario, todo está lleno de estas situaciones como la que tú has descrito de Hernando Soto y su partido, en la cual evidentemente alguien no pagó lo que había que pagar, porque es una transacción. Así es. No sabemos si era que- en dinero o en especie, que pero no es lo- algo había que entregar y no que se entregó. y que no es la primera vez, ¿no? A Ñaños también le habían ofrecido un partido y en un momento desertó. No Lo hay que mismo. ser Sherlock Holmes para sospechar que ¿Qué las pasó razones son acá? parecidas. Entonces, todo está lleno todo es como tan pegado con babas que en Es que, ¿sabes qué realidad... pasa? Que los emprendedores, digamos, los que arman estos partidos deben pensar, ¿y estos ricos qué creen? ¿Que se los voy a dar gratis? Si a mí Claro. yo he invertido, me ha costado mi plata, mi tiempo, mi esfuerzo. Ha sido mi idea. O sea, que armar un partidito ha sido mi idea. ¿Cómo? Sí, y le ha costado su chamba Y escribirlo. mi chamba Claro. escribirla, ¿no? Entonces, sí, pues, es un emprendimiento familiar a que hemos trabajado, que nos paguen. Claro. Bueno, en ese contexto yo creo que realmente, no sabemos si se habrán algunas alianzas, pero de todas maneras va a haber un número descomunal de partidos altamente fragmentado y es probable que vas a llegar a una segunda vuelta parecida a la anterior, en la que nadie va a arrasar, va a pasar con 20 y 14 o 15 y 12 o menos. Y con partidos que se reparten en el Congreso con votaciones de 6-7%. Claro, y ese es en realidad el problema radical, que es que en este esquema que tú has descrito,
los candidatos presidenciales no tienen ningún control sobre las listas. O sea, volviendo al ejemplo de Hernando de Soto, mira la bancada que dejó, ¿no? Se fue y te deja unos congresistas que el tipo no conoce, no ha hecho nunca política con ellos. Entonces, en realidad, el candidato presidencial desaparece y te deja gente que nuevamente está ahí, probablemente por transacciones como las que tú estás describiendo. Entonces, todo es bien... ahora, incluso podría ocurrir que en ese contexto nadie lo ve venir y aparece una candidatura relativamente potable. Un milagro. Sí, pero un milagro, no sé si es un milagro, me parece que es como una... y gana una segunda vuelta, un poco a la manera de tiene siempre. mayoría en diputados y senadores, porque es la única forma. Sí, pero incluso podría ser alguien que la construye. O sea, América Claro, Latina que la construye. América Latina está llena de ejemplos de Alan García la construyó. Toledo, Alan García y Humala la construyeron. No la lograron, pero la construyeron. Sí, o en casos más radicales, no sé, Rafael Correa gana sin lista al Congreso y con la popularidad los derrumba y llama una elección. O sea, ahora, si me preguntas, todo apunta más a la continuidad, digamos, de lo que tenemos ahora, lo cual es una gran y hay que decir algo, ¿no? mira, Pero si Dina Boluarte llega a agosto, eso es algo que nadie se ha dado cuenta, pero va a haber gobernado más que Kuczynski, más que Vizcarra, bueno, obviamente más que Merino y que Sagasti y que Castillo. Va a ser, si llega a agosto, la presidenta más longeva que ha tenido el Perú en los últimos 10 años. Sí. Eso es impresionante. O sea, que te van a decir, pero señor Vergara, ¿cuál inestabilidad? Si en este periodo solo hemos tenido 2, eso ya es ganancia. Eso ya es ganancia. En el anterior periodo tuvimos 4. Sí. Pero claro, todos sabemos que no responde a ninguna virtud suya, responde simplemente a que hay una confluencia con el Congreso para depredar lo público y ella es funcional a una agenda que tiene 2 puntos claves, ¿no? Entonces, impunidad y extraer renta. Ahora, un país que tiene 94-95% de rechazo a ella y al Congreso, ¿cómo va a terminar eligiendo a los mismos? Eso es lo que yo no logro entender. Bueno, porque no hay un problema de representantes, pues hay un problema de representación. A ver, explícanos esto. No, porque si fuera un problema de representantes se trata de traer a otro y listo, cambiamos representante. Pero hay un problema de representación, hay un problema en que efectivamente las estructuras que median... Las reglas del juego. Las reglas y las estructuras que median entre el Estado y la sociedad no existen más. Y entonces, por una serie de razones, la sociedad no está bien representada. Es decir, hay sectores enormes de la sociedad que no están representados en el Parlamento. Y además esto, las reglas, Fernando Tuesta estaba escribiendo sobre estas cosas. O sea, para que la gente tenga un ejemplo bien claro, hoy día en el Congreso, tenemos 25 millones de electores. De cada 10 electores, solo 4 lograron que su voto se convierta en un escaño. Claro. ¿Ya? Con las reglas que tenemos ahora, probablemente solo 2 de cada 10, o sea, el 80% quede fuera. Claro, problema de representación descomunal. Descomunal. ¿Por qué? Porque todo el mundo vota por diferentes partidos, no pasan la valla, todos esos votos quedan fuera. Claro. Y eso que ahí nos estamos quedando en una dimensión puramente aritmética. Porque si tú piensas en una dimensión ya un poquito más, con alguna profundidad programática, tú sabes que incluso el que tú sí votaste, luego una vez que está en el Congreso, hace lo que le da la gana. ¿No? Así no responde a nada. O sea, si estos congresistas hubieran ofrecido lo que han hecho en el 2021, nadie votaba por ellos. No, claro. Vamos a desmantelar el Código Penal y el Código Procesal Penal para que los criminales actúen con toda libertad. Sí, o no sé. Sí, o sea, yo una cosa que siempre tengo claro, ¿no? Es decir, cuando me dicen este Congreso representa bien al Perú, que es una frase que me parece cínica y equivocada, es decir, ninguna de estas leyes que son una masacre a la posibilidad de la convivencia en el país, no se piensa, han destruido la meritocracia en la educación pública, ¿no? La destruyeron. La bancada magisterial es realmente una cosa... Que la bancada magisterial vota lo que tú quieras, claro. Lo que tú quieras, con tal de que los maestros no den examen. Sí, claro. Y ya destruyeron todo tipo de evaluación, meritocracia, en fin, ¿no? Pero lo que quiero decir es, si tú esa propuesta de ley hicieras un referéndum, no hay forma de que la saques. No hay forma. No hay forma, ¿no? Entonces, no es cierto que sea como claramente una representación del país. Parcialmente
lo Claro, será. hay intereses, ¿no? Por supuesto, pero en realidad es eso, o sea, es abocados a la destrucción de lo público adrede, ¿no? Ahora, si estos que están en el Congreso, son 10 partidos, ya demostraron lo que son, ¿cómo? Están varios postulando la reelección, ¿eh? Están convencidos. No, hay Senado ahora, al ¿no? Senado, los van a reelegir, están convencidísimos. O sea, ¿en qué cabeza política? Y yo creo que en este momento tenemos un gobierno de 5 familias, siempre digo eso, ¿no? Son los Boluarte, los Cerrón, bueno, obviamente los Fujimori, los Acuña, los Luna, ¿no? Son los que cortan el jamón en el Perú. ¿En qué cabecita puede caber que vas a tener una votación que te permita, ¿no es cierto?, triunfar? No. Ellos lo que están aspirando es a pasar la valla, pocos, y nos repartimos la torta entre, Otra vez. entre Claro. los que quedamos. Sí, claro. Pero es que me parece evidente que ya hemos llegado a un momento en el cual justamente ya no hay ningún sentido. Es decir, tú no puedes hacer una lectura programática, de proyecto, no hay nada. O sea, es realmente. Perdóname, si Valdemar Cerrón, no sé, pues y Patricia Juárez votan de la mano, todo igual, ¿ah? Claro. Bien coordinadito. No, y esta norma que han pasado ahora para que los gobiernos subnacionales puedan básicamente tener gasto corriente y contratar gente, y ¿no? Es como. APP es un regalo a las municipalidades de APP, porque todito, ahorita aprueban la reelección, entonces todos quieren reelegirse también. Eso es para octubre del próximo año. Entonces hay que hacer caja. Sí. Pero es que es eso, Y luego el reparto de, o sea, acá hay, hoy día, por si acaso en la República hay un aviso de la Caja Huancayo, les pido que por favor lo lean. Un congresista, yo lo he comentado en el programa, ha logrado que se apruebe en primera votación una ley que le garantiza trabajo a él. A él. O sea, Claro. ¿no? Para los presidentes de las comisiones de Economía y Presupuesto, una vez que dejan de ser congresistas, las cajas municipales los tienen que contratar de directores. Pero es que es eso. O sea, y además le da ese poder a una organización privada, CONACO, de la cual él es asesor. Esto es el congresista Gerí. En otro país lo estarían ya procesando por tráfico de influencias. Aquí ha logrado una primera votación. ¡Qué bestia! Sí. Bueno, y el presidente del Congreso anterior modificó. La ley Soto. Claro, ¿no? Para poder. Para prescribir para sí mismo. Para que le prescribe A el él. delito a él. Sí. Pero es que es eso. Yo creo que hay que entender que estamos en un momento en el cual hay una gran confluencia por la extracción de renta. La extracción de renta de distintas maneras, a través de la manipulación, O sea, la contorsión de lo público. A mí me de hace la ley. recordar mucho el mercantilismo de los 80, ¿no? Pero es peor. Que yo creo que es peor todavía. Es más ruin, ¿sabes? Sí. Porque el mercantilismo de los 80 finalmente, tú podías distinguir algún tipo de creencia, podía estar equivocada, te podía gustar más, menos, pero finalmente había una idea de la Proteger a la protección, la industria. La no sé idea qué. que tiene Trump hoy día, más o Sí, menos. ¿no? Que ha vuelto. Tú decías, en realidad todo lo que estás describiendo, Trump lo está haciendo también. ¿Ah? Exactamente igual. Somos globales. Sí, sí. En cambio aquí me parece que ya es clarísimo que no hay ni siquiera la voluntad de maquillarte un argumento, una justificación, algún tipo de... Nada, es como... El congresista Gerí quiere chamba, ya está. Sí, claro. Sí. Y también es cierto que hay una... La verdad es que hay una demanda en el sentido también clientelar, porque es un momento en que el Perú ya no tiene una situación económica en la cual se crece, y tienes esta situación un poco paradójica de una sociedad altamente informal en la cual el sector de la economía que te puede dar un buen empleo con un Claro. 20%. Claro. Y el otro lo que tiene es o la economía informal o la ilegal, o en una de esas poder entrar al Estado. En ¿no? una de esas, ¿no? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como decían los mexicanos, vivir en la época del PRI, ¿no? Vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad. Es vivir en el error. Es vivir en el error. Es vivir en el error. Entonces yo sí, claro, tienes esta situación de una sociedad pobre y un Estado que mal que bien sigue siendo rico. Claro. Un Estado que, entonces ahí hay la posibilidad de generar empleo. Entonces también responde a una estructura de economía política, vamos a decir, del país, que es más grande que además posibilita, facilita, probablemente alienta ese tipo de política, ¿no? Política. Bueno, muchas gracias, Alberto Vergara, por haber estado con nosotros.